Todo lo que construyes empieza por dentro. Serendipity Podcast, un espacio donde el ser y el hacer se encuentran. Hola, hola, bienvenidos a este espacio nuevamente, episodio 3 de Serendipity Podcast. Estoy muy emocionada de compartir nuevamente con estas hermosas personas, hermosos seres por dentro y por fuera. Nati, William, Jesse, bienvenidísimos. Soy Diana Sánchez, mentora personal y de negocios conscientes. Hoy me encanta porque vamos a entrar a una de las habitaciones más oscuras, pero tal vez de las más frecuentes por las que nosotros como dueños de negocio pues entramos. La ilusión del control. A menudo nos convencemos de que nuestra vigilancia constante es el amor al detalle, que nuestra microgestión es esa excelencia o que estar en todo es compromiso. Son como estas máscaras de las cuales disfrazamos en realidad todo esto que es el control y que al final del día solamente son una serie de miedos que decidimos a veces no ver y no necesariamente que decidimos, a veces no tenemos esta mirada consciente que nos lo permite verlo. Entonces, si hoy somos honestos, y la verdad es que esto en Serendipity Podcast es un no negociable, ser honestos con nosotros mismos para poder compartir desde ese espacio y entonces sí generar valor, conectar. El control no es una herramienta de liderazgo, no siempre lo es el lenguaje del miedo, como bien lo había mencionado. Es ese nudo en el estómago que nos dice que si soltamos un segundo, todo se va a desmoronar. Y a lo mejor si nos vamos un poquito más profundo, tal vez si el negocio deja de necesitarnos, nosotros dejamos de ser valiosos. Es lo que no queremos oír, lo que de repente nos puede llegar a mover fibrillas muchísimo más profundas, pero pues es verdad. En este episodio, nosotros los 4 alquimistas vamos a hablarles desde nuestra propia carne, desde sobre cómo el control se disfraza de eficiencia mientras en silencio asfixia nuestro crecimiento y el de nuestros equipos, ¿no? Chicos, esta pregunta para arrancar, ¿estás controlando tu negocio para que parezca que crece o lo estás controlando para sentirte seguro tú? ¿Qué sienten, chicos? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién toma la palabra? ¿Cómo les va? Qué emoción volvernos a encontrar en un nuevo episodio. La verdad que creo que cada vez más alineados, ¿no? Así que muy feliz, muy contenta de volvernos a encontrar. Y bueno, Diana, yo creo que este episodio del control es, como decís vos, acá venimos a sincerarnos y a compartir desde nuestra experiencia. Así que creo que todos en el fondo día a día batallamos con el control, con el querer soltar y controlar y fluir. ¿Y cómo hacer para todo eso? Porque en cierta forma seguimos en un círculo donde si queremos fluir es un poco todavía a través del control, o sea, tengo que fluir y y no dejamos de estar controlando. Así que en mi caso particular es un 50 y 50 y una de todos los días. De luchar y el desafío en realidad de poder, porque somos humanos, de poder amigarnos y fluir de verdad, desde lo libero de verdad, dejo que pase, suelto, transitar la emoción y bueno, a ver qué me espera. Pero sí creo que se ejercita. Entonces, en mi caso, es un ejercicio de día a día. Sin duda, y de repente, No sé qué entre más opinas. conscientes, creo que se vuelve retador también el camino, porque justo lo mencionaba hace unos minutos, a veces uno ya no quiere ver tanto, a veces uno es cansado, pero chicos, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente esta cárcel que construimos nosotros mismos? Pues, hola, gracias por estar aquí nuevamente todos los que nos estén viendo. Gracias a este equipo maravilloso de estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues sí, efectivamente, ¿cómo se siente el control? Pues se siente como una atadura. Y precisamente todo el miedo, ¿no? Y pues todo tiene una raíz. Y queremos enmascarar todo el tiempo para evitar verlo, porque nos incomoda ese miedo, nos incomoda ese dolor. Entonces nos las pasamos en ese momento, controla la emoción, que es lo peor, porque lejos de controlar el exterior, empezamos a controlar el interior. Y ahí es donde surge todo pues el desorden. Y en consecuencia se refleja con el negocio. Y voy a hablar un poquito de mi experiencia, es parte del branding de la marca. Buscaba que fuera perfecto,
que fuera bonito, ¿no? Pero no iba más a fondo. Sin en cambio, quería ese bonito al exterior, porque tal vez me estaba haciendo falta ese bonito en mi interior. Voltear a verme y que tenía esos vacíos. Y de esa manera que mi cliente lo reconociera. Estaba reconociendo la parte exterior y cosa que yo no me reconocía. Entonces, es empezar a reconocer qué nos hace falta. Entonces, cuando profundizas y ves que sí me hace falta una mirada, el enfoque va a ser distinto y el enfoque con tus clientes de la misma manera y se vuelve uno un poquito más empático. Pero es todo paso a pasito. Entonces, el control siento que obviamente detona de una emoción alguna huella y lo vamos poniendo al exterior. Dependiendo nuestro negocio, en mi caso, pues es lo que fue imagen. Cuando lo entendí y decía: "Okey, lo estoy haciendo bonito, ¿para quién?", ¿no? O sea, yo me sentía ese mismo vacío, pero quería controlar, quería que se viera bonito, quería una perfección, cuando la perfección no la tenía por dentro. Entonces, verlo y sentirlo te quiebra, obviamente, pero le das un enfoque más neta, más real, y eso se empieza a transmitir con todos. Entonces, así siento el control. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente aquí compartiendo con todas ustedes. Agradecerles nuevamente a las personas que nos siguen acompañando en este camino. Y mira, yo quisiera tomar una palabrita que dijo Jess, que es la raíz. Yo personalmente me di la oportunidad de devolverme a la raíz y logré entender que en general pues todos fuimos educados en un patrón de autoritarismo. Entonces eso es lo que se va traduciendo al negocio, un patrón de yo decido, un patrón en el que no hay líderes, sino hay jefes, y los jefes son los que dan órdenes y no hay, digamos que, otro punto de vista. Entonces creo que desde ese punto tenemos que pues entender que culturalmente venimos desde ahí, tenemos que reinventarnos. Claramente a mí me pasó y era que yo tenía un control, llamémoslo intelectual, en el que pensaba que siempre tenía que tener la razón. Pues me estaba volviendo y me volví de alguna manera al cuello de botella de la empresa para la que trabajaba en ese entonces, digamos que la empresa de mi familia, porque pues no había, digamos, alguien más que tuviera otro punto de vista. Entonces siento que desde ahí pues es importante realmente ir a la raíz, digamos que a la tirilla en donde todo comienza, y desde ahí pues poder hacer una ingeniería inversa y así pues transformar, porque finalmente lo que decía Jess, eso se va a ver reflejado en todo lo que hacemos en nuestra empresa, en cómo ofrecemos nuestro producto o nuestro servicio y en cómo se siente el ambiente en general en todos nuestros colaboradores. Entonces eso, digamos que para mí es importante, y creo que para las personas que nos escuchen es que vayan a la raíz e identifiquen de dónde viene ese patrón de querer controlar todo. Claro, creo que esto que dices, sin duda el ir a la raíz, a ese origen en donde nos vimos en la necesidad de crear este disfraz, este traje, para poder avanzar, ¿no? Sin duda que habrá sido, pues, la mirada, la falta de mirada, representada en muchas cosas, en autoridad, representada en desvalidación, en juicio, en abuso, en muchísimas cosas. Ese miedo que sentimos que lo sentimos en algún momento, querer evitarlo a toda costa, incluso a costa de nosotros mismos. Creo que nos empezamos a dar cuenta en el momento en el que deja de ser insostenible, es decir, pesa demasiado ya querer sostener esa máscara, ese disfraz, ese traje que no sabíamos que traíamos puesto. Además, ir conociendo de qué está hecho ese traje, ¿no? A lo mejor esto que mencionabas con respecto al control intelectual, ¿no? Esta necesidad de tener la razón todo el tiempo, hacernos de la información necesaria, estarnos capacitando constantemente para que cualquier objeción, cualquier argumento sea invalidado por nosotros mismos para entonces tener esa jerarquía, tener ese lugar enfrente de todos. Por poner un ejemplo, ¿no? De repente también está esta sobreacción, ¿no? Este hacer, 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 incluso cuando estamos en espacios con nuestra familia. Estas vacaciones en donde el celular está encendido todo el tiempo. ¿De qué estamos huyendo? ¿Se han encontrado en algún momento en esta circunstancia como
que utilizaron el hacer para evadir cómo se sentían, evadir emociones, evadir algo que no podían sostener y que les generaba ruido, y no solamente eso, sino mucha incertidumbre y miedo. ¿Lo hicieron en algún momento? Yo creo que es propio justamente y es como la excusa disfrazada para evadir ¿no? Y nos disfrazamos y buscamos excusas, cosas para hacer, pendientes, y ahí viene la procrastinación, de que vamos procrastinando, no hacemos, y al mismo tiempo, nada, es como evitar el buscar como decía Willy, y Jess también, la raíz del problema, o como decías vos, Diana, viene de fondo, entonces como no querer encontrarse con esa herida, porque seguramente es alguna herida que hemos tenido anterior, y no querer enfrentarla, porque enfrentar esas heridas conlleva un cierto grado de incomodidad que no todos están o estamos dispuestos a atravesar, cada quien con su herida, ¿no? Entonces buscamos tareas y tapamos con eso. Eso es lo que me parece, no sé, Jess, ahí ahora, Sí, continuando. exacto. Retomando un poquito de la raíz, todo viene desde niños, desde la infancia, y caemos en eso, de que la evolución que vamos teniendo ya como adultos, pues es reflejo de todos esos temores, de esos miedos. Poco a poco lo he ido descubriendo porque quería la perfección, sin embargo, era un miedo que ahorita que lo estamos aquí compartiendo, miedo a un castigo. Si tienes malas calificaciones, si haces las cosas mal, te voy a reprender. Entonces, pues tienes miedo, entonces te enfocas a quererlo hacer bien. Y es cuando digo, entonces todo esto venía un miedo a que me fueran a castigar, porque tenía que ser perfecto. Entonces, eso se me quedó y de la misma manera en los trabajos lo iba yo demostrando. Cuando estuve en la agencia de publicidad, me decían: "Oye, te vas a infartar un día", ¿no? Porque quería que la campaña saliera, que todo saliera perfecto, no importaba que no que durmiera, y yo pensaba que era por la marca. Pero ahorita profundizando un poquito más, pues tal vez era el miedo inconsciente a que me quitaran el trabajo, a que fuera yo despedida si no lograba esos objetivos. Pero en ese momento estaba disfrazado y lo llenaba del hacer de no descansar, de que mi mente estuviera creando, 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 creando por el miedo al despido. Entonces regresamos a la niñez, que era el miedo a ser reprendida. Entonces, pues así, y es poco a poco ir quitando esas capas y descubrir, estoy contenta, o sea, sí te mueves, sí te quiebran ciertos puntos, pero también agradecida de empezar a ver y ser honesta conmigo y a su vez, pues todo el reflejo con todas las personas que nos estén viendo, que se pueden ir identificando con cada cosita y que les va a hacer tocar raíz, pero necesarias. Entonces, pues así, eso es que me enfocaba en el hacer. Me dejan ahí justo que mencionabas, Jess, esto de que la audiencia se identifique, ¿no? Yo creo que justamente y una de nuestras razones es que pueda identificarse con cada cosa y poder encontrar una herramienta. Pero digo, no quiero dejar de mencionar de que nos lleva a un punto de vulnerabilidad. Entonces, buscar los espacios y los contextos que puedan contener, ¿no? Porque creo que también una de las razones por las cuales a veces evadimos no encontrar esos problemas o no enfrentar esos problemas raíces porque no tenemos un contexto que nos apoye, que nos ayude y que nos entienda, ¿no? Creo un poquito eso. Willy, paso contigo. Sí, mira, yo creo que aquí hay dos puntos claves e importantes a los cuales se les debe hacer doble clic y uno de esos es el perfeccionismo y el otro son las expectativas. Si bien es cierto, lo leía hace algunos días y realmente en la sociedad casi que todos tendemos a ser perfeccionistas. Entonces, cuando somos líderes, somos dueños, socios o fundadores de una compañía, creemos que es que no podemos cometer errores, entonces siempre tenemos que estar dando ejemplo, siempre tenemos que estar dando ejemplo y mostrándonos como perfectos. Entonces, eso es, Jess lo nombraba por encima, pero eso es una herida para mí, en mi punto de vista colectiva. Y lo otro son las expectativas. Yo creo que nosotros somos millonarios en expectativas, pero seguimos teniendo las mismas 24 horas. Entonces, pues, si yo tengo un montón de expectativas y tengo algo como el tiempo que es finito y quiero trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para hacer y llenar expectativas que vienen de afuera, pues eso sencillamente va a repercutir en algo negativo
para mí y pues en consecuencia para mi negocio, para mi empresa. Entonces yo creo que es dejar de un lado todas esas expectativas que nosotros mismos nos vamos cargando y dejar de un lado todo ese perfeccionismo, el cual pues queremos alcanzar a toda costa, ¿sí? Tenemos que resignificar ese término del fracaso que realmente pues sencillamente son aprendizajes y tenemos que ir paso a paso porque pues la vida no nos va a dar para tanto. Sí, si hacemos una analogía con el fútbol, es imposible que yo cobre un tiro de esquina y vaya a cabecearlo. Entonces, pues es ir, digamos que en la medida de lo posible, obviamente siempre mejorando, porque pues eso es lo que vinimos a hacer acá, mejorar día a día, estamos en construcción, estamos en evolución, pero pienso que importantísimo, y vuelvo y lo retomo y lo recalco, es dejar las expectativas a un lado y dejar el perfeccionismo para poder avanzar de una manera más consciente y más coherente. Claro, y de repente el escuchar este tema de lo ideal es que dejemos el perfeccionismo, que al final es darnos cuenta con qué nos envenenamos, cuál es nuestro propio veneno, literal, ¿no? De repente esta idea del perfeccionismo nos viene bastante bien ante la sociedad porque entonces, híjole, es súper trabajadora, es súper trabajador, no para. Wow, claro, va a llegar súper lejos. Entonces viene la expectativa, ¿no? Automáticamente, si trabajo, 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 voy a tener un éxito impresionante y mucho dinero y muchos negocios, etcétera, etcétera, ¿no? La felicidad andando. Pero al final es esta autoexigencia de no podernos romper nunca, de no darnos permiso de que eso suceda. ¿Y cuál es la implicación de eso en nuestro ser, en nuestro andar, literal, nuestro propio autoconcepto y en consecuencia nuestra autoestima? Si no me doy permiso, al final va a ser es como una copa, yo la veo como esta copa en donde se va llenando de cosas y llega un momento donde toda esa emoción ya no hay forma de que la sostenga esa copa y viene el aprendizaje duro, ¿no? Pareciera que no nos permitimos ir aprendiendo poco a poco, necesitamos de esos desbordes para poder acomodar cosas. Y me parece que llegar a ese espacio de vulnerabilidad para mirarnos como somos es aceptar esa herida, aceptar cómo realmente estamos, aceptar que somos inseguros. Soy una mujer insegura que tiene miedo a vincularse, que tiene miedo a equivocarse, que tiene miedo a dejar de ser, porque pensé que sin esa mirada dejaba de existir y la mirada tiene que ser de uno mismo. Entonces, no es sencillo, sin duda, es llegar a esos espacios de vulnerabilidad, pero con compartir con las personas en los espacios, en los momentos, en ir soltando y fluyendo poco a poco, creo que podemos lograrlo. ¿Ustedes cómo han logrado? ¿Cómo ha sido su experiencia de tocar esos espacios de vulnerabilidad? ¿En qué momento han estado? ¿Con quiénes han estado? Platíquenos un poquito su experiencia para también darles un sí se puede. Ahora he experimentado con mis clientes de branding que ya no me buscan tanto por la marca, es increíble, o sea que claro es el fin y últimamente he tenido esta experiencia. Ahorita como lo que estamos trabajando del podcast, les gustan los mensajes, entonces me buscan por la marca, pero va con esa profundidad de, oye, es que yo inicié mi negocio de esta manera y me mueve el corazón, me mueve el alma, porque ahora el foco que le doy al branding es distinto por lo que me comparten, porque se vuelven vulnerables. Y antes de lo que les daba una pena de decir, por lo regular todos muestran el éxito, las grandes empresas, las grandes marcas, pero no se muestra toda cómo iniciaron y son procesos muy dolorosos. Y ese mismo proceso ahora las lleva a tener un negocio, una empresa y ahora que a mí me comparten toda esa parte de historia, es increíble y sabemos que sí se puede. Y ellos de la misma manera se reconocen y ahora me dice, lo voy a hacer con más amor y los colorcitos. Entonces ya se empiezan a ver también, pero en base a una raíz, a algún dolor. Y no lo ven mal, al contrario, se honran, porque es admirarse cómo empiezan todas esas personas. Hay una historia que me movió apenas muchísimo, de una emprendedora que admiro y ahora ya tiene un gran negocio. Decía, todo nació porque no tenía que darle de comer a mis hijos. Tuve que vender un celular cuando nadie se lo compró y ahí se dio cuenta y se hizo de fuerza. Ahorita ya ves un negocio exitoso, pero fue en base a un dolor y ahora se lo reconoce desde el amor y entonces todo da diferente foco. Entonces ahorita tengo la oportunidad
y el agradecimiento de estar disfrutando de esta alquimia con mis clientes, desde la parte sensible y cómo proyectar su imagen, pero ya desde su ser, ya no desde que se vea bonito, que yo digo que sea rojo o azul, no, eso no, porque estaría yo imponiendo algo que no son. Entonces ahora los escucho, me sensibilizo con su historia y lo llevo a otro nivel, expreso el ser de mi cliente. Sí, así lo he estado experimentando. ¿Alguien más? ¿Cómo ha llegado a ese espacio de vulnerarse? En estos temas de vulnerabilidad, lo que he hecho es que me ha acompañado profesionalmente. Siento que parte de los pecados que cometemos los emprendedores es que no nos damos ese permiso. Y más que eso es que no vamos donde realmente podemos obtener esa solución. Entonces, pues es muy difícil que tú vayas donde un carpintero a que te extraiga un diente cuando digamos que no es su rol. Entonces, creo que desde ahí es importante mencionarlo para que todas esas personas, esos emprendedores, bien sea que están iniciando, que ya tienen su empresa, que la llevan durante varios años, se den cuenta de que la ayuda profesional es súper, súper importante y súper clave. Tener ese acompañamiento, como tú lo dices, Diana, esa tribu que nos sostenga en esos momentos en los cuales pues nos sentimos que estamos decayendo y no sabemos cómo hacerlos por nuestra cuenta. Si bien es cierto, siempre nos dicen que hay que tocar fondo, pero yo no soy muy partidario de eso realmente. Yo creo que uno puede hacer un alto antes de tocar fondo, porque es que siempre puede haber un infierno más bajo, ¿sí? Yo puedo tocar fondo, pero no sé qué tan bajo pueda alcanzar a ir. Entonces nos dicen normalmente eso y es lo que nos venden. Tienes que tocar fondo en tu vida personal, en tu vida de pareja, en tu emprendimiento y creo que no es así. Antes de tocar fondo, es importante apoyarte de un profesional, ir a terapia, asesorarte de personas que tengan experiencia acompañando a los emprendedores, porque es un camino muy solitario y bueno, pues es desde donde yo te puedo aportar lo que ha sido mi experiencia Claro. personal. Sí, creo que a título personal, de igual manera, ¿no? Es acompañarnos, escuchar otras perspectivas, aprender de ello, incluso en reflejo de otros casos. A veces dicen no aprendes en cabeza ajena, pero creo que cuando ya estamos un poquito más desde esa intención de autoobservarnos, en consecuencia podemos mirar al otro y considerar que lo que está sucediendo afuera, pues también es reflejo de lo que está sucediendo dentro. Yo recuerdo desde mu muy chavita, o sea, he tenido como veintitantos años, 23 años, ¿no? Ya trabajaba, pero empezaba. Recuerdo estar en el auto con el novio que tenía en ese entonces. Estábamos tratando temas complejos justo de nuestra relación, y era emocionalmente algo que me estaba sobrepasando, y automáticamente lo que hice para evitar el llanto fue hacerle una llamada a la que en ese entonces era mi jefa. A ella le venía bastante bien porque, pues, equipo de trabajo, workaholic, con sus respectivos temas, evadiendo sus emociones, pues, mucho hacer, sin reproche y sin pedir paga de horas extras. Entonces, recuerdo perfectamente haber hecho eso y hablarle sobre los pendientes que teníamos y cómo los tenía ya pensados resolver. Y fue impresionante. Evidentemente, en ese momento no me di cuenta, no me hice consciente de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, haciendo esa recapitulación, que sin duda una de las herramientas que recomiendo es recapitular cómo ha sido nuestra vida, cómo nos hemos comportado, en dónde identificamos estas circunstancias peculiares y en ese proceso recordé esto y evidentemente se vinieron muchísimas otras circunstancias diferentes, pero con una ejecución y gestión igual. Entonces, claro que en mi hacer muchísimas veces quise evadir la emoción, el sentir, el no saber cómo manejarlo a costa de mí misma en el sentido de lo que iba a implicar mis decisiones siguientes. Es decir, cuando tú empiezas a formar este traje, lo empiezas a alimentar de ese tipo de cosas, dejarte de permitir, si en un inicio medio permitías, deja de ser una opción. Le vas agregando capas, le vas agregando, lo vas estileando. Ahora ya el nuevo cierre, pues se ve muy bien hacia afuera, pero asfixia. Ya el nuevo botón podrá ser muy brilloso para el otro, pero deja de ser funcional para lo que mi alma anhelaba expresarse. A lo mejor estaba un poco situado en el cuello, ¿no? No sé.
estas metáforas, estas cosas que podemos ir relacionando y al final del día justo no llega ese momento de vulnerabilidad hasta que deja de yo poderlo sostener, de doler sostener ese traje y rendirme en todo sentido. Incluso ese acto físico de hincarte en el suelo y de decir, me rindo, ya no quiero más, ya no puedo, ni quiero más, ni me lo merezco. Y la resistencia es brutal. Recuerdo quererme levantar porque la mente es como, ok, ya, ahora levántate. Y mi cuerpo no me podía sostener, no podía levantarme. Levantaba la mirada hacia arriba y no podía, mis piernas no me daban y volví a rendirme. Y así una y otra vez hasta dejarme fluir, incluso desde mi propio llanto, un llanto que no puedes ni respirar, ¿no? Es como este suspiro constante cuando estás en un llanto profundo y de aceptar, porque en el momento que eso pasaba, también me veía vulnerable, me veía sola, me veía dolida, me veía herida. Entonces, a pesar de que era brutal, esa escena también era extremadamente amorosa de mí para mí. Pues poco a poco, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento? Tenía una tribu, escuchaba, me abría a escuchar, la conciencia estaba plena en quererme ver en el otro, incluso personas que podían retarme emocionalmente pensando que, ¿por qué traiciona mi confianza? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué si está viendo que necesito no está? ¿No? Un poquito desde esos maestros que pensamos que nos hacen la vida imposible. Más bien, ¿qué hay de mí? ¿Cómo me trato yo misma para que alguien allá afuera se tome la libertad de pasar sobre mí? Entonces, creo que van pasando cositas para despojarte, ¿no? De esas capas para poderte ver y en consecuencia actuar de manera diferente. Totalmente. Totalmente. Creo que, bueno, en mi caso comparto con los tres. Sumo otras herramientas que a mí me ayudaron, que fue el coaching, que fueron talleres vivenciales, donde pude experimentar todo esto que comentas, Diana, de lo que decía William, también de en su momento. La sociedad tiene, ahora está un poco más abierta, ¿no? Pero tiene como esa cosa de lo que comentaba Willy, de no pedir ayuda de un profesional, por ahí como más que todo de un psicólogo, que son los que tienen las herramientas para poder ayudarnos y guiarnos, ¿no? En ciertas condiciones. Yo después hice mucho tiempo sesión y yo siempre digo, qué bueno que uno puede darse ese lugar, no necesariamente desde la necesidad puntual de tocar fondo, como decía, o sea, no hace falta tocar fondo, hace falta de repente la mirada profesional y guiada y que no sea la de un amigo. La del amigo tiene contención desde lo afectivo, pero no tiene esa mirada que nos puede guiar o que nos puede hacer las preguntas en realidad que necesitamos para nosotros mismos darnos cuenta, ¿no? Entonces, el psicólogo, mi coach, tengo una coach de vida que es un fuego y ella sabe, yo cada vez que inclusive lo utilizo mucho cada vez que a mí me pasa de que quiero dar un paso hacia hacer algo. Me pasó, por ejemplo, en momentos de tener que tomar decisiones de qué hago, si avanzo o no avanzo, y el famoso le tengo miedo al éxito, por ejemplo, y juntarme con ella y bueno, y que te haga estas preguntas y que te guíe, y no necesariamente porque toque fondo, sino porque uno como dueño de negocio está todo el tiempo teniendo que tomar decisiones y está todo el tiempo teniendo que estar regulando sus propios sentimientos, sus propios pensamientos, todo esto que venimos hablando. Creo que Willy por ahí tiene una experiencia que me comentaron y que después quiero saber algo de África, me dijeron algo así. Salvo eso, creo que experimenté todo, ceremonia de cacao. O sea, anduve por varias cosas que me parece que son fantásticas y que cada uno, no todas las mismas herramientas son para todos también. Entonces, que uno tiene que ir explorando para poder encontrarse, ¿no? Con estas heridas raíces, con estas cosas que uno tiene que superar para poder, bueno, seguir manejando los negocios, para seguir relacionándonos como líderes, como compañeros, como parte de la sociedad. Pero como parte de la sociedad también que exige, como decís vos, estamos en la sociedad de donde se premia el que más hace. Parece que descansar o tomar no sé, una sesión de algo está mal visto.
cuando de repente creo que es justamente el alivio a muchas cosas y la guía o el camino para inclusive tomar muy buenas Sí, decisiones. totalmente. Así que estamos como muy alineados, todos en diferentes Así que caminos, ¿no? a diferentes formas, pero misma línea, mismo sentir, ¿no? De profundo de reencontrarnos, de conocernos, de dejarle de dar el poder a otras cosas, porque eso es la consecuencia, ¿no? Digamos, hablamos de lo retador que es esta mirada, de lo que hemos hecho, que nos ha funcionado, un poco compartir esta idea de prueben, ¿no? Si al final, no les da, tampoco les quita, ella es encontrar tus herramientas. Y en consecuencia, ¿qué pasa cuando tenemos esta cárcel, estas cadenas? Porque el control es eso, el control es miedo igual a cadenas, limitantes. Digamos que lo limitas a tu capacidad de vigilancia. Tu negocio crece en medida que tú puedes vigilar y lo que puedes controlar. En el momento que tomas la batuta y dices, no controlo, comparto, alineo, delego, capacito y tengo un equipo, entonces que pretendo sea muchísimo mejor que yo, porque entonces hay nuevas miradas, hay nuevas ideas, hay una creatividad que se está promoviendo y entonces la creación viene desde otro lado, no viene desde la limitación, sino desde propongan, ¿qué hacemos? O también este otro talento zombie, ¿no? Que si controlas, la gente deja de pensar y solo obedece. Entonces, tienes esos resultados también. Hay como un beneficio primario, por supuesto, en todo esto. ¿Qué alimenta tu actuar, tu control, tu miedo? Esa máscara. ¿Qué alimenta sobre ese traje? Sigue siendo necesario, no te puedes ir de vacaciones con tu familia porque entonces tienes el celular todo el tiempo encendido, te van a estar consultando todo el tiempo y entonces tú eres el que sabe. Alimenta el ego, alimenta también esa soberbia, que se convierte en eso, se convierte en soberbia, se convierte en esa inaccesibilidad. Justo hace no mucho, se los juro, en la mañana tuvimos un Zoom de trabajo en donde tengo pocos días en donde no me estaba siendo consciente que la percepción del otro era justo es inaccesible. No puedo hablar con ella, hay una barrera, ¿no? Está como muy arriba. Yo así como, pues, para sorpresa mía, porque era la única que no podía verlo en ese momento, y en el momento que lo veo digo, a ver qué está pasando. Y si eso continúa, entonces yo no puedo trabajar en sociedad. Jessie, como mi socia, estaría inmersa a lo que yo diga, porque además tengo una capacidad de argumentación impresionante que no hay cabida a nuevas ideas, porque pues ya lo que tú propones ya lo hiciste, ¿no? Muchas gracias. Oye, a ver qué se te ocurre. A mí se me ocurrió esto. ¿Y a ti? No, pues ya mejor ni te cuento porque pues ya me quedé 3 pueblos atrás, ¿no? Entonces, pareciera que es como la que sabe, la que tiene todo controlado y al final no, perdónenme, pero cuando lleguen esos momentos de vulnerabilidad, hoy por hoy sí puedo decir, a veces no tengo ni idea de lo que es congruente, de lo que es coherente y solo tengo miedo de que si no parezco que lo tengo todo controlado, pues nadie me va a seguir, nadie va a confiar en mí. Si lo acepto, si lo veo, en consecuencia tengo muchísimas otras posibilidades de co-crear. Y en mi negocio, en mi vida, por supuesto. Entonces, ¿qué consecuencias, chicos, ustedes han vivido precisamente de no ver estos miedos o estas cadenas en sus propios proyectos? A lo mejor con el talento, con la gente que los sigue, a quienes están delegando, no lo sé. ¿Cómo lo han vivido y cómo lo han podido resolver? Pues una experiencia muy, muy fresca, justo que tuve ayer, que pues nuestros miedos se los adjudicamos inconscientemente tanto a familia como a tu equipo de trabajo o a tus clientes. ¿Tú crees que lo haces por liderar en el cuestión de clientes y por amor de la familia, sin en cambio son tus propios miedos y crees que ellos tienen los mismos miedos que tú, ¿no? Entonces trabajas en el hacer para que no les falte, para que esto, pero es tu creencia. Las demás personas tendrán sus propios miedos, sus propios dolores, pero tú ya te los cargaste y se los adjudicaste, ¿no? Poniéndolo en el plano laboral, por ejemplo, ayer que tuve una experiencia a cómo era antes, ¿no? Y mi mismo cliente me decía, si en otro momento te hubieses levantado, te hubieras ido y hubieras mandado el proyecto al carajo. Ya no es así, porque lo estaba viendo desde mi ego, yo soy la que controlo, yo soy la que tengo la razón, yo lo sé,
Entonces había un ego y también el que mi jefe me mirara y diría, pues tú eres la buenaza, ¿no? Entonces, sí, sigues buscando una mirada, sí sigues controlando y está tu ego profesional, que yo soy la chingona, y cuando no, ¿no? Cuando no es eso. Obviamente, las personas ya te ubican así. Entonces, tuve la oportunidad nuevamente de ver a ese equipo de trabajo y qué hicieron al verme con una postura, brazos cruzados, una negatividad de no pasas aquí. Dije, canijo, pues esto reflejaba, ¿no? Entonces me dicen, pues si tú sabes, pues, hazlo, dinos, o sea, y me controlé mucho y dije, bueno, vamos a trabajar lo que somos un equipo y aquí no se viene a ver quién sabe más, quién sabe menos. Aquí todos vamos en el mismo barco y vamos a darle otra mirada. ¿Queremos que avance el barco? Sí. ¿Estás contenta con este trabajo? Sí. Ok, agarrémonos de la mano y saquemos esta mentoría adelante, porque va a haber cosas que yo no sé, va a haber cosas que tal vez este chico lo sepa solucionar. Entonces le di su lugar a cada uno, lo respeté, que ahí está la clave, siento, descubrir el talento de cada persona de tu equipo, respetarlo y darle ese paso. Porque si yo hubiera llegado a imponer, porque esto se hace ABC, pues no, tampoco me doy el permiso de ser humilde, porque hay que ser humilde con el equipo de trabajo y reconocer la grandeza que es, porque por algo está contigo y son reflejos. Entonces, cuando empiezo a tener esa sensibilidad, después me sorprendió de estar parados, rígidos, estas dos personas, sin decirles siéntense, se sentaron, ¿yo qué hago? ¿Yo dónde le aprieto? Hubo un momento que el chico y yo estábamos tecleando. De este lado estaban los numeritos y de este lado las letras. Y me dijo, pues tú pones las palabras y yo los numeritos y lo hacemos más rápido. Eso es trabajar en equipo. Pero si yo no hubiese buscado las herramientas, tiene años que pues vengo trabajando el autoconocimiento cada vez más profundo, cada vez más profesional. Estoy muy, muy bendecida en encontrarme a personas, y siempre lo voy a mencionar como Diana, que me han enseñado un camino muy bonito y muy humano, y aparte muy sincero. Entonces, eso hace la diferencia, porque tienes muchos coaches, pero te llevan más al hacer, al que tú puedes, al que siempre eres fuerte. No, ¿no? O sea, también se vale sentir ese dolor, porque cuando sientes ese dolor, puedes ver a las demás personas con otra mirada. Si no te das ese permiso tú, no vas a poder ver el dolor de las demás personas, o el por qué están ahí, por qué están ocupando ese puesto en el trabajo. Y entonces esa fue una experiencia muy, muy fuerte ayer, y al final se cerró, se logró hacer un trabajo que iba a durar, bueno, que habían 3 meses postergado a que se hiciera, y se logró hacer en unas 5 o 6 horas, ¿no? Entonces fue satisfactorio tanto para las personas como para mí, y no desde el ego profesional, sino se logró hacer algo en equipo y que siento que va a haber resultados, porque muchas veces minimizamos a las personas de que no están preparadas, no estudiaron, no tienen la capacidad, pero ¿qué otro talento sí tienen? Y cuando se termina todo y mi cliente, el arquitecto, me dice, Jessy, estoy sorprendido, gracias, y créeme que pedí mucho que se pudiera concretar trabajar en equipo, porque en mi mente pasó, Jessy se va a levantar y nos va a mandar al demonio. Esa era la Jessy de antes, ¿no? Que quería ese perfeccionismo, ahora ya no. Entonces me gustó cómo se integró el equipo, cómo vamos a ir dando resultados, y créeme que va a haber resultados porque se van a poner la camiseta. El chico empezó a decir como parte de la empresa, se sintió, es que nosotros somos mejores y todo. Entonces digo, ya se integró, ya lo estás sintiendo. Entonces, cuando tú sientes, confías en ti y tienes seguridad, porque tus mismos miedos hacen que le quites la seguridad a tus empleados, a tu equipo de trabajo, bueno, puede ser equipo de trabajo, o a tus clientes, porque les estás transmitiendo ese miedo que les provoca una inseguridad que ni siquiera es de ellos, y no se vale, ¿no? Y pues sí, y muchas veces nos enfocamos tanto en el perfeccionismo, tanto en el hacer. Y hoy escuchaba de un mentor, ¿no? Que su esposa le decía, cuando él se enfocó tanto en hacer dinero y la grandeza y el ego y metido y por mis hijos y por la gran empresa, su esposa lo detuvo y le dijo, ¿por qué odias tanto tu vida? Pues, dice, me dejó sin palabras. Efectivamente, no odias a tus empleados, no odias a tu empresa, no odias a tu esposa, odias tu historia, porque no la has querido ver. Entonces, si tienes ese amor y reconocer esa historia que estás proyectando en tu empresa o en tu familia, pues todo comienza a cambiar. Entonces, cada vez estoy viviendo más en carne viva este proceso
día a día y que la vida te los pone enfrente. No era que luego con risa con Di decíamos, no, pues estoy en cierta mentoría y tómala, o sea, no pasa ni una hora y la vida me pone la prueba. Una prueba muy grande que estoy pasando ahorita, la comparto, estoy quebradísima y sin en cambio estoy aquí en el podcast, pero y es una prueba de continuar. Gracias, Jess, por compartir desde ese espacio tan genuino, tan honesto y de saber que estás sostenida también, que te acompañamos, porque de eso va. Ojalá y todo el tiempo estuviéramos en las mejores condiciones, pero la realidad es que no. Y la situación es cómo lo gestionas, qué decides, cómo decides vivirlo. Si te aíslas, todo es respetable, ¿saben? Nada, ninguna de las decisiones se cuestiona, porque sin duda, estando en el lugar, en el momento, en los zapatos de esas personas, seguramente haríamos lo mismo. Pero si decides verlo desde otro lado, en donde puedas dejar de evadirte, dejar de querer sostenerlo tú sola y además de no sentirte, de no vivirlo también, sea lo que sea que esté pasando, que vivas la emoción, que no la reprimas, que te hable, que te dice de ti esa emoción. Tal vez te dice qué es lo que necesitas darte, tal vez te dice es un nuevo momento para elegir algo diferente en pro de tu propio bienestar, o tal vez te dice no tienes que correr. Y aquí estamos, Jessie, para ti. Y yo creo que lo que he estado viendo ahorita es, he estado acompañada y me siento muy, lo vuelvo a repetir, muy bendecida en tenerte, Diana, ahorita estar acompañada por Nati, por Wir. Es una tribu muy poderosa y siempre hay un porqué. Y ahora comprendo que estos momentos son los que se disfrutan, porque no sabes si mañana vamos a estar, ¿no? Damos por hecho que vamos a estar. Entonces son instantes que eliges con quién estar. Este es un instante que elijo estar aquí, porque bien pude no haberlo elegido. Yo ya elijo estar con ustedes. Y gracias por acompañarme. Así. Hermoso, Jess. No sé qué te estará sucediendo, pero creo que es justamente, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? De estar en un espacio donde uno puede ser y sentir que de eso se trata, ¿no? De que todo también llega para enseñarnos, para hacernos evolucionar, para poder ir cambiando nuestro nivel de conciencia y que nada, estamos acá. Y bueno, y en lo personal, mira vos de lo que contabas, a mí me pasó justamente en mi negocio con el tema de, no quizás con el tema de humildad, no por creerme soberbia de saberlo todo y demás, creo que estaba mucho más relacionado, sí, al controlar, al qué voy a hacer si no lo hago yo. Yo tengo que saber más por esto de que yo soy la dueña y no haber visto en su momento el potencial que tenía ciertas personas en mi equipo. Con la, no es suerte, sino con la sincronicidad de que estábamos las dos, porque fue con una persona particular de mi equipo, las dos estábamos en el momento y en el lugar que teníamos que estar para ambas aprender lo que teníamos que aprender. Entonces, me enseñó muchísimo, me enseñó a eso de que no tengo que saberlo todo, sin decírmelo, ¿no? O sea, no fue algo que fuera literal ni expreso. Y ella también a entender que podía ser más de lo que pensaba. Entonces fue algo hermoso, de un aprendizaje, digamos, de un ganar-ganar para las dos, pero que salió viéndolo desde mi perspectiva, ¿no? Salió desde mi control como dueña de negocio, o sea, en el de que no, yo lo tengo que saber y hacemos las cosas así y escuchar, pero escuchar así como cuando pasa el viento. Sí, lo escuché, pero no realmente abrirme a poder compartir lo que realmente me estaba diciendo para poder seguir creciendo y seguir sumando cosas nuevas, un potencial impresionante. Pero, es más, en el momento en que ella se encontraba, cuando lo hablamos, no estaba pasando un buen momento ella personal, entonces lo importante de también del empatizar de nuevo, esto lo hablamos en algún otro momento, pero bueno, siempre vuelve esto, ¿no? Del poder empatizar y de poder entender, porque de repente ella también en ese momento, así como yo la entendía a ella, de que no podía lograr lo que estaba logrando porque yo se lo estaba pidiendo de una manera, como decir, autoritaria, o muy, o muy a lo
a lo Nati, como digo yo, con mi velocidad, y yo pude entender de que bueno, de forma también ayudó, digamos, a que ella viera de que necesitaba otra ayuda y se siguió, digamos, y me dio la confianza de que la pudiera ayudar y sostener. Así que hoy ella me sostiene, digamos, en el negocio, es un pilar fundamental para mí en mi negocio. Y yo para ella soy un pilar fundamental en todo lo que hace, digamos, a su ser como salud, como le doy espacios con esas cuestiones que no todos los trabajos se pueden lograr en libertad para estar con su familia, bueno, en cosas que ella necesita y que son puntuales de ella, que no es la misma que tienen mis otros colaboradores y bueno, que se ganan así a través de esto de poder bajar el nivel de control, relajar un poco y aprender de las situaciones con las que nos topamos cuando estamos utilizando de más el control. Así que es todo un aprendizaje para mí. Mira, bueno, aquí desde mi experiencia personal, yo sí te puedo decir que para mí las consecuencias fueron netamente emocionales, un mix de emociones, particularmente pues mm, para poner en contexto un poquito a las personas que nos ven, pues yo trabajaba en una empresa familiar, entonces pues por diferentes maneras de pensar y de ejecutar, tuvimos diferencias que a mí me llevaron a tener ansiedad, soledad, llanto, una infinidad de cosas que finalmente repercutieron en renunciar a la empresa, no digo desde la humildad, sino desde darme cuenta de que no soy perfecto y no supe manejar la situación. Entonces, para mí fue más importante la familia que el negocio. Y si bien es cierto, pues hoy no vengo a decir que es que ya llegué al destino final, pero pues estoy en el camino y pues me di cuenta que realmente no se trata del destino, sino del camino. Ha sido bastante desafiante y bueno, pues lo he aprendido a sobrellevar. No creí que me fuera a tomar todo este tiempo ni que fuera a tener todos estos temas. Pero bueno, pues finalmente, como dijo mi querida Jess, pues elegimos estar aquí y pues lo más importante es vivir todas estas experiencias que al final tienen más cosas positivas que negativas realmente. Aprender a ver el vaso medio lleno, no medio vacío, entender pues que somos seres humanos y que cometemos a veces errores, decisiones apresuradas, tal vez buenas, malas, pues eso cada uno le da el sentido a eso, pero creo que esas son las consecuencias realmente emocionales. Y si bien es cierto, me pasaba algo igual que Jess, y es que pues siempre me muestro muy positivo, muy alegre, pero pues como dicen por ahí, la procesión va por dentro. Mira, yo cerraría en que todo problema tiene su solución, ¿no? El emprendimiento es la solución a esa búsqueda de libertad y de flexibilidad. Y si tú elegiste emprender y hoy estás siendo esclavo de tu negocio, es importante que lo replantees y que sepas que todo tiene su tiempo y todo se puede ajustar. Es un tema de paciencia, de constancia, educación, que finalmente pues vas a poder traspasar. Entonces, felicitaciones a todas las personas que han elegido ser emprendedoras, a las que no también respetable, porque pues no todo el mundo nació para esto. Y bueno, pues que siempre sepan que aquí en Serendipity van a encontrar una tribu con la cual pueden conectar desde el corazón. Pues que el amor sana en todo, ¿no? El amor sana primero a nuestro corazón, sana a nuestra familia, sana a nuestros amigos y sana tu entorno laboral, te sana también. Y se ha estado viendo y lo platicábamos, esto es como un remolino, un círculo que le damos vuelta, ¿no? Pero ser más sensibles y preguntarnos a dónde queremos llegar, ¿no? A qué destino, porque al final tenemos un rumbo en nuestra vida, entonces hay que ponerle un nombrecito a ese destino, al destino de la paz, al destino de la calma, al destino de la seguridad. Entonces, cierro con eso, pongamos un destino que nos haga sentir en calma y honestos con nosotros mismos. Bueno, y por mi parte, decirles que no nos olvidemos que para los emprendedores, dueños de negocios, de empresas,
que nuestros negocios son reflejos de lo que somos. Entonces es el mejor espejo para poder ir evolucionando en todas esas cosas que necesitamos encontrarnos, autoconocernos, cambiar si es que queremos y mejorar y es más, y que eso se amplíe al resto de toda la gente que nos rodea, ¿no? Y si sucede en nuestros negocios, sucede primero en nosotros, nuestros negocios, en nuestra familia y en todo el entorno en sí. Así que qué mejor que mirarse y ponerle. Y como decía William, que si no nos estamos encontrando es porque no estamos en realidad en el negocio que esté justamente alineados y que sea espejo para nosotros. Así que es una muy buena señal para hacer un cambio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Fue un agasajo verdaderamente compartir con ustedes. Yo me voy con una frase que espero pues la dejemos como reflexión. Soltar es el acto de liderazgo más valiente. Ojalá nos demos permiso de hacerlo. Y pues no nos vamos sin antes dejarles esta microacción sugerida. ¿Qué les parece si esta semana eligen ceder una decisión completa a alguien más? No preguntar, solo recibir el resultado. Y pues observen si la ansiedad está presente, si la ansiedad se genera en este proceso justo de dejar ir. Muchísimas gracias a todos, los esperamos a la próxima.